Vamos a ver un poquito lo que es instanciación de objetos en Unity. La instanciación, jóvenes, para poder hacerla, en pocas palabras, bajo la convención anterior que tú habías visto tal vez en algún otro lenguaje, se me ocurre car, declarabas un car y hacías esto, ¿no? New car. Entonces, esta es la instanciación convencional en cualquier lenguaje de programación, ¿no? Donde acá tú tienes el tipo, la variable. Utilizas la palabra new para indicarle al compilador que vas a crear algo y aquí tú haces la invocación como tal al constructor, ¿no? Esa es la forma muy convencional de poder crear objetos. En Unity, ten en mente de que tú tienes la posibilidad de poder crear los objetos en la escena. Tienes el editor, es decir, que tú puedes agarrar un sprite, colocarlo ahí en la escena, agarrar otro sprite, y colocarlo. El hecho que tú hayas puesto los objetos en la escena, para ti estos ya son instancias. ¿Listo? Ya son como tal instancias. Eh, Por decir, vayamos a un ejemplo sencillo. Si nosotros quisiéramos tratar de simular el jueguito de la ranita, donde tenemos un personaje que de alguna manera se va a mover a lo largo de la escena y tiene que ir esquivando estos elementos, dependiendo del nivel del juego, estos objetivos que representarían los cochecitos, si quieres verlo así, tú no los diseñas directamente en la escena. Así que tal vez yendo un poco más allá, en la fuerza bruta, tú no colocas los objetos ahí, ¿no? Afuera. Hay una posibilidad que lo puedas hacer así, de que tú puedas colocar los objetitos afuera y a medida que va pasando el tiempo que eso se mueve, ¿no? Dependiendo del nivel del juego, esto va aumentando de complejidad. Tendrías que tener muchas escenas ya configuradas para poder crear el juego y ir llamando escena por escena. En la vida real no se hace eso, ¿no? Sino que en tiempo de ejecución puede ser que tú configures la escena esté así, con los carriles, si quieres verlo así, pero en tiempo de ejecución, los cochecitos van apareciendo e instanciándose y van moviéndose solos. Cuando llegan acá, estos objetos desaparecen. Y puede ser que otro objeto, tal vez un tanto más grande, aparezca acá, ¿no? Se instancia. Y cuando llegue acá, este objeto desaparezca. Eso se hace en tiempo de ejecución. Los objetos necesitan ser instanciados. En Unity, para poder manejar ese concepto, vamos a trabajar con lo que nosotros conocemos como el uso de la función GameObjectInstantiate. Esta función va a permitir crear objetos, es decir, spawnearlos, que es un término muy común en desarrollo de videojuegos. La función instantiate va a permitir crear objetos. Bueno, vamos a utilizar en una primera instancia, esta versión de la función que me va a permitir crear el objeto bajo lo siguiente. Quiero que observes acá. El objeto, la función como tal, instantiate, necesita un objeto original, que es como tal el objeto que vamos a estar clonando. Esta función trabaja con la lógica de crear un objeto sobre la base de otro. Es como si fuese una fotocopiadora. Necesitamos el objeto original, en qué posición lo vamos a crear y en qué dirección va a estar apuntando el objeto. Vamos a utilizar esta función para poder crear como tal los objetos. Ahora quiero que entiendas lo siguiente. En una lógica convencional, como te he dicho, podríamos tener un objeto. Sí, esa es la declaración. El objeto ahí no apunta a nada. Si quiero que el objeto exista, hacíamos esto, ¿no? New car. En una lógica antigua, no en una lógica antigua, sino en un lenguaje convencional básico, hacíamos esto. Esto es similar, ¿no? Esto de acá, el new car sería la función que instancia el objeto. Para nosotros la instanciación va a ser ahorita con esta llamada, esta función. Esta función me va a devolver la instancia. Acá, en este sector, nosotros creamos el objeto y la referencia a ese objeto se guarda ¿en dónde? En la variable car. Car va a ser la variable que va a tomar el valor de la instancia como tal. Entonces podemos hacer lo mismo acá en Unity. Podemos instanciar un objeto en base a otro utilizando la función instantiate y esta función me va a devolver un GameObject. ¿Ya? Esta función me va a devolver un GameObject y yo puedo guardar la referencia a ese objeto
de la siguiente manera. Es decir, dándole esta posibilidad. Esa es la idea de poder trabajar con esta función. ¿Listo? La idea es de que yo puedo crear o declarar un GameObject. Un GameObject, recuerda, es un objeto en la escena. La instancia se la va a crear en la escena. La variable va a ser obj. Y con este obj yo puedo hacer lo que yo requiera. Obj va a ser la referencia a la instancia que yo creé con la función instantiate. ¿Listo? Entonces, esta es la forma en la que vamos a empezar a crear objetos. Para obviamente, más adelante, sí, crear instancias de objetos de forma dinámica. Este objeto se instancia en la escena, se va a hacer lo que tenga que hacer, y cuando salga a este punto, sí, lo que vamos a hacer es deshacer. ¿Listo? En esta primera parte vamos a crear objetos y los vamos a ir creando utilizando la tecla de espacio para poder hacer la instanciación. Luego vamos a utilizar una función que se llama invoke en Unity, que me va a permitir llamar a una función y darle un delay para poder ejecutar. ¿Ah? Entonces vamos a utilizar esa función de tal manera que cuando yo llame a la función invoke, me va a ejecutar esta función cada intervalo de 5 segundos. Entonces cada 5 segundos vamos a ir instanciando objetos en la escena. ¿Listo? Eso es lo que vamos a implementar en esta sesión.